a continuar, estábamos viendo acerca de estos cuentos de terror y yo les había pedido a ustedes que lean, ¿no es cierto? Que lean acerca del cuento de terror Pata de Mono, que está en la página 120. Usted leyó ya este cuento la mitad, usted leyó, ¿no es cierto?, una parte de este cuento. Sí, usted leyó una parte de este cuento y usted hizo las actividades que teníamos en la página 126 y la página 127. Estas dos páginas usted ya respondió acerca de esta lectura. Entonces vamos a ir finalizando la mitad. Recién hemos leído la mitad del cuento. Entonces vamos a trabajar conmigo el día de hoy la 128, ¿sí? Para eso necesito que se ubique, le voy a poner de igual manera compartir la pantalla y vamos a ir trabajando, vamos a ir revisando. Ahí me confirma si puede ver la pantalla, por favor. Sí, recién está compartiéndose, Lulita. Ya. Me avisa al rato que ya usted Ya, puede ver. ya. Ahí está, Lulita. Listo, chicos. Entonces vamos a trabajar aquí, ¿sí? No, una vez que usted ya leyó esta mitad de este cuento, ¿no es cierto?, de Pata de Mono, ¿quién nos quiere compartir hasta ahí de qué se trataba esta historia? Más o menos, ¿de qué nos habla esta historia Pata de Mono? ¿De qué trataba más o menos esta historia? A ver, vamos con... ¿Quién nos quiere decir? A ver, vamos con Lady. Lady, más o menos, ¿de qué se trataba esta historia? Que un señor fue a tocarles la puerta para darles una pata de mono y si pedían un deseo tenían que asumir las consecuencias. Ya, muy bien, gracias, ¿no es cierto? Esa era una parte de lo que nos hablaba, excelente. Mauro, ¿de qué más nos hablaba en esta parte que pudimos leer de esta historia? Que el hijo de los señores se murió porque habían pedido $200 y se murió el hijo y en recompensa le dieron los $200. Ya, muy bien. Pero esta pata de mono, ¿qué pasó con esta pata de mono hasta ahí? ¿Quién recuerda ahí en la parte de la historia qué pasó con esta pata de mono? A ver, ya, no hay problema, Emily Coque, listo, ya te registro ahí. A ver, Luciana, ¿qué más pudo leer usted de esta pata de mono? De este cuento, ¿qué más leyó hasta donde pudimos trabajar? No te escucho, activa tu micrófono, mi Luciana. No, vamos por aquí. A ver, te escucho. Ya está ahí leí. Ya no te escuché, repite por favor. Yo leí hasta ahí, dicen. Ah, ya, listo. Entonces, sí, habíamos leído la mitad, tenía usted que leer, ¿no es cierto? Hablaba, ¿no es cierto?, de este que decía que llegaba y les daba, podían concederles un deseo, pero tenían que asumir, obviamente, las consecuencias, ¿sí? En esta primera parte tenemos algunos personajes, y es lo que nos dice aquí, que coloquemos un adjetivo, ¿sí? Recuerde que los adjetivos, ¿no es cierto?, pueden dar, en este caso vamos a poner adjetivos calificativos que pueden describir cómo son estos personajes, ¿sí? Entonces vamos por aquí, tenemos el primero... Tenemos aquí el primero, ¿no es cierto?, que hablamos del sargento Morris. ¿Quién recuerda cómo era el sargento Morris en este cuento? ¿Cómo era el sargento Morris en este cuento? A ver, regrésese al cuento. Por ahí veo que ya se han olvidado al momento que hicieron la lectura. Regrese al cuento, vamos a buscarle. Vamos a encontrarle una característica de este sargento Morris. ¿Qué característica le podemos poner? ¿Era bueno? ¿Era malo? Qué sé yo, era detallista, era alegre. ¿Qué le podemos poner? ¿Qué era él? A ver, regresemos al cuento y vamos viendo. ¿Quién era él? A ver. Tenía dinero. Ya, por ahí dice tenía dinero, entonces podemos decir que era millonario. Dana, ¿qué dijo? No le escuché, Dana. Que era serio. Ya, muy bien.
Entonces, póngale aquí, por favor, usted la característica. Póngale un adjetivo calificativo. Por ahí ya lo dijeron, ¿no es cierto? Que pudo haber sido millonario, tenía dinero, ¿no es cierto? Póngale ahí usted una característica de este personaje. Luego tenemos un segundo personaje, ¿no es cierto? ¿De quién nos habla esta segunda? ¿Qué nos dice Ariana? No sé, no me acuerdo. Vamos, revisemos, vamos revisando el cuento, vamos recordando. Los que hicieron la lectura y no solo contestaron las preguntas por contestar, podemos ir identificando, pero por ahí veo que algunos solo han contestado sin hacer la lectura. ¿No es cierto? ¿Quién era Erben Waiting? ¿Quién era él? El hijo. El hijo, ¿no es cierto? ¿Y él qué era? ¿Qué características, qué adjetivo le podemos dar a él? ¿Qué era él? Era, sarcástico. Sarcástico, correcto, muy bien. Parece que solo Dana creo que ha leído el cuento y el resto solo se dedicó a contestar y sin leer. Muy bien, podemos ponerle que era sarcástico, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. El señor Witten, el papá de él, ¿quién era él? El papá. Ya el papá, pero ¿qué era él? ¿Qué adjetivo le podemos poner? ¿Que era callado? Ya callado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otra característica o qué otro adjetivo le podemos poner? ¿No es cierto? Él era callado, él no hablaba mucho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y la señora Witten? Amable. Amable, sencilla, ¿no es cierto? Por ahí, amable, sencilla. ¿Ya? Entonces voy preguntando, ¿verdad que estamos ayudándonos de todos y todos tienen que ir? Vamos preguntando. Maite Jiménez, entonces, ¿cómo le quedó? Ayúdeme indicando, ¿cómo le quedó del sargento Morris? Del sargento Morris puse es millonario y es un poco, o sea, tiene cara como de que tuviera un mal genio. Ya, millonario, mal genio. Excelente, muy bien. Vamos por acá con, a ver, vamos viendo con Gabriela, ¿qué puso en el segundo? Sobre adverb waiting, ¿qué puso? Yo le puse que era sarcástico. Ya, muy bien. Ana Bella, ¿qué puso en el señor Wade? Que era callado. Ya, muy bien. Christopher Luzuriaga, ¿qué puso en donde de la señora? Era amable. Amable, sencilla, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, mire, ahora que ya usted hizo la lectura de la mitad, ¿no es cierto?, de este cuento, ¿sí? Aquí dice, realiza una predicción, ¿no es cierto?, de cómo cree usted que va a terminar el final de este cuento. Escriba aquí usted cómo cree que va a terminar el final de este cuento de terror. ¿Cómo terminaría? Escribe, imagínese, invéntese un final. Póngale ahí, ¿cómo cree usted que terminaría este cuento? Vamos, a ver, tiene un minuto para que vaya generando esas ideas de qué cree que va a pasar o cómo cree que va a terminar este cuento. ¿Sí? Una pregunta. Dime. En el sargento Morris le puedo poner, aparte de millonario, le puedo poner ¿qué era? Se fue la palabra. Piense. Se fue la palabra. Cójale ya. Vamos. Mm, Búsquele para que me diga, a ver. Búsquele, vamos. Entonces vaya prediciendo, invéntese hasta eso un final el resto. ¿Cómo cree que terminaría esta historia? Arrogante. Arrogante, sí, claro, puede ser, ajá.
Ya, muy bien. Puede ser sí arrogante también. ¿Sí? Listo. Vaya pensando en un final. Camila, ¿cómo podría ir terminando ese final? ¿Cómo crees tú que debería ir terminando ese final del cuento? Profe, todavía no hago. Ya, vamos, trabaje. Vamos, Camila. Vamos. Gabrielito, ¿ya terminó? Ya, vamos, escriba, no le veo trabajando. Vamos, ¿cómo terminaría ese final del cuento? ¿Cómo cree usted que iría terminando ese final del cuento? Francis, ¿cómo crees que terminaría ese final? Activa tu micrófono, mi Francis. ¿Cómo irá terminando ese final del cuento que tenemos? Dime, Camila. Tiene que ser largo. No hace falta que sea largo. No, el espacio está ahí. Simplemente vaya usted poniendo cómo cree que terminaría el final. A ver, vamos por acá. Isa, ¿cómo crees que iría terminando el final del cuento? ¿Qué crees tú? ¿Cómo me estoy inventando eso? Ya, pero vamos, chicos, vamos inventando eso, vamos. Vaya pensando, vaya escribiendo ahí cómo podrá ir terminando ese cuento. Al final vamos a hacer una comparación a ver si tuvimos alguna idea, si aceptamos algo por ahí o simplemente pues no fue así. Pero para eso yo necesito que usted vaya prediciendo ese final. Puedes bajarle el volumen. Eso, ¿qué le va? Listo, a ver, vamos. ¿Quién ya terminó? ¿Quién nos quiere compartir? A ver. ¿Quién ya terminó de escribir? A ver. Vamos, Saúl. Muy bien, mi Saúl. A ver, cuéntanos, ¿cómo crees tú que terminaría el cuento? Que la señora White descubre que se movió la pata de mono. Ya, muy bien. Mire, dice que al final descubren que se movió. Muy bien, gracias, Saúl. Vamos, Dana, ¿cómo terminó para ustedes? ¿Cómo cree que termina este cuento? Yo digo que pasa algo que intenta cambiar la vida de ellos y el hombre o la mujer cogen la pata y uno de los dos se muere al final. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Gracias. Melanie Vallas, ¿cómo crees para ti que termina el final de este cuento? No tengo ni idea. No se te ocurre nada, no sé cómo va a terminar, dice. Listo, vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir viendo. Usted tiene que tener. A ver, Ariana, ya tiene. A ver, Ariana, cuéntanos, ¿cómo crees que va a terminar? Termina con que ellos mueren al final, usando todos los deseos de la mano de ese animal que no me acuerdo. El mono de la pata de mono. Ya, Eso. muy bien, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, ahora sí, pásese por favor a la siguiente página, en la 129. Vamos a continuar leyendo, vamos a ver qué más pasa antes de llegar a ver si es que acertó o no acertó usted el final. Entonces, le vamos a pedir a Ariana mismo, continúe usted la lectura, empiece usted la lectura, mi Ariana. Ya, profe. A ver. Continúo. A ver. Capítulo 3. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y las expectativas se transformaron en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llamaban apatía,
Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Ya, hasta ahí, Ariana. Gracias. Hasta ahí. Muy amable. Gracias. Entonces, mire, ¿a quién fueron a sepultar ellos? ¿Quién se murió? ¿A su hijo? El hijo. El hijo, ¿no es cierto? El hijo se murió y no es cierto. Obviamente cuando algo de esto pasa, mire, ellos dicen que pasaban los días y no tenían nada que decirse, simplemente estaban ahí callados, ¿no es cierto? Y si hablamos también de adjetivos calificativos en la página anterior, ¿no es cierto? Podíamos poner a ella o a él, podíamos ponerle viejo o vieja también, porque nos hace referencia aquí también, ¿no? Muy bien, continúe la lectura, Mauro. ¿Qué nos dice luego? Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la... Se incorporó en la cama para escuchar. Vuelve a acostarse, dijo tiernamente. ¿Vas a coger frío? Mi hijo tiene más frío, dijo la señora White y volvió a llorar. Listo, hasta ahí Los nomás. sollozos se desvanecieron en... Ya, gracias, mi Saúl. Entonces, mire aquí, ¿no es cierto? Aquí empieza un poco también esta parte de la historia, el hecho de sentirse solos, ¿no es cierto? El que ya no estaba su hijo. Muy bien, gracias. Lady, continúe la lectura. Ya. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. ¡La pata de mono! Gritaba desatinadamente. ¡La pata de mono! El señor White se incorporó alarmado. ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó. La quiero, no la has destruido. Está en la sala sobre la repisa, contestó asombrado. ¿Por qué la quieres? Llorando y riendo, se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente, solo ahora he pensado por qué no he pensado antes, porque tú no pensaste. ¿Pensaste en qué? Preguntó. En los otros dos deseos, respondió enseguidamente. Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante? Ahí nomás, Lady, gracias. Entonces, mire, aquí entra otra vez esta parte de mono, lo que nos decían al inicio, ¿no es cierto?, de los deseos. Ellos tenían 3 deseos, pero habían pedido solamente uno. Y la mamá pues se acordó que no pidió los otros y va. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que va a ser su próximo deseo? Que le reviva al hijo. Ya, que le reviva al hijo, dicen por ahí. ¿Qué más? Que ya no existe la pata de mono. Ya, bueno, ¿qué más será? ¿Cuál será el otro deseo que crean ahí que van a pedir ellos? Si usted tuviera una pata de mono, ¿qué pidiera? Comida. Yo pidiera... ¡Qué rica! Yo pidiera... Comida. Yo pidiera ser... Comer sin engordar. Yo pidiera ser... Yo soy millonario, Es millonario, pero me gustó eso que dice, yo pidiera ser, o sea, ser dieta, o sea, ser delgado sin engordar, comer mucho, pero sin engordar, eso está bueno. La salud. La salud, muy bien. Yo soy La cura para el COVID. un carro deportivo. Ya, un carro deportivo, la cura para el COVID. Mire todo lo que usted se imagina. Vamos a ver qué fue lo que ellos pidieron. Muy bien, continúe, Luciana, la lectura. No, gritó ella triunfante. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. El hombre se sentó en la cama temblando. Ya, listo. Mire lo que pedí. Alguien sí lo dijo por ahí, ¿no es cierto? Va a pedir que su hijo, justamente Luciana mismo dice, yo le dije, pidió, ¿no es cierto?, que su hijo vuelva a la vida. Vamos a continuar. Pase, por favor, a la siguiente página, ¿sí? Vamos a ver qué más fue lo que pasó, ¿sí? A ver, mi Saúl me levanta la mano. Vamos, Saúl, lea, por favor. Déjenme pasarle acá. Listo, lea, Saúl. Dice, Dios mío, ¿estás loca? Búscala pronto y pídele
balbuceó, mi hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela, vuelve a acostarse, no sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una coincidencia. Búscala y desea, gritó con exclamación la mujer. El marido se volvió y la miró. Hace 10 días que está muerto. Y además, no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Sí, ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras. Ya, listo. Gracias. Hasta ahí vamos, Saúl. Gracias, mi vida. Entonces, miren, ¿no es cierto? Ahí ellos piden que vuelva. Obviamente el marido no estaba un poco de acuerdo, ¿no es cierto? Pero dice por ahí que algo no le contó. Vamos a ver qué más pasó. Continúe, Emilia. Continúe la lectura. Profe, es que ahorita no puedo. A ver, Emilia, hay que estar concentradas y hay que estar en la clase, por favor, ¿sí? Si no, yo ya le pongo en actuación en clase, que no trabaja. Tenga la bondad. Dele, Dana Novoa. Continúe, por favor. Ya. Tráemelo, gritó la mujer, arrastrándolo hacia la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos, antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta, tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared, y de pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca, tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. Pídelo, gritó con violencia. Es absurdo y perverso, balbuceó. Pídelo, repitió la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí hasta que el frío de alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaban las paredes y el techo sombras vacilantes. Hasta ahí, gracias. Entonces, miren lo que pasó ahí. Y vamos a ver la siguiente parte, ¿no es cierto? Ahí ya pidieron que su hijo vuelva. ¿Creen ustedes que volvió a la vida el hijo, sí o no? No, profe. No. No, dicen por ahí. ¿Alguien que crea lo contrario? Sí, profe. Dana, ¿qué crees? ¿Sí o no? Sí, dice Dana, sí. Sí, profe. Ya, vamos a ver. Continúe, Maite Jiménez, la lectura. Vamos a ver qué pasa. Ya. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron, escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White, junto coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los fósforos... Ya. ¿No es cierto? Hasta la puerta de entrada, dice, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo pasa, ¿no es cierto?, esta historia y nos queda por leer el final, ¿sí? Nos queda ya por leer el final y saber si es que vivió el hijo, regresó, qué pasó con esa pata de mono, le cumplió o no le cumplió el deseo, ¿sí? Entonces usted me va a terminar de leer la historia, pero va a leer, ¿sí?, la historia
Y la siguiente clase, en este caso el día lunes, vamos a ir viendo cómo fue el final, si acertamos o no acertamos, para continuar las actividades de nuestro cuento de terror. Entonces vamos viendo qué pasó. Usted va a terminar de leer, ¿sí? Va a terminar de leer lo que tiene en la página 131 y ver cómo terminó esta historia. ¿Sí? Esta historia de pata de mono, si se cumplió o no se cumplió, tomando en cuenta que era el segundo deseo que pedían, ¿no? Hay que tomar en cuenta que faltaba todavía un tercer deseo. Entonces, vamos a ver al final qué pasó, lograron pedir, cómo terminó, sobrevivió el hijo o cómo termina esta historia de terror, ¿sí? Entonces, usted me termina de leer esa última parte y el día lunes hacemos el cierre de este cuento, ¿sí? ¿Alguien alguna pregunta, chicos? ¿No? Listo, entonces nos vamos a quedar hasta ahí.